Soy Marco Alexis y ahora vamos a hacer un video tutorial para enseñarte cómo se calculan los ángulos entre dos rectas. Es un ejercicio de tu actividad 3, problema 7. Hay dos métodos básicamente que yo utilizo para calcular estos ángulos internos. Te voy a mostrar el método que usa la geometría analítica con la fórmula precisamente para calcular ángulos internos o ángulos entre dos rectas, más bien ángulos entre dos rectas. Para esto y para los dos métodos que voy a emplear, se necesitan primero las pendientes de las rectas dadas, es decir, como paso número 1, lo que tenemos que calcular son las pendientes de tus rectas. En este caso, las rectas forman, o unidas, forman un triángulo de estas características. Como te vuelvo a repetir, este es el problema 7 de tu actividad. Entonces, tenemos las coordenadas, ya la figura hecha en un plano cartesiano. Siempre es importante, para este tipo de ejercicios, si se necesita un plano cartesiano, un croquis, para ubicar los puntos y las rectas, ¿no? Yo creo que te da más facilidad de resolver cada situación. Entonces, mira, vamos, comencemos. Tenemos que calcular la pendiente desde A hasta B. Y bueno, pues eso ya sabemos que esto es sencillo para ti, ya hiciste muchas prácticas sobre eso. Pero no está por demás que decirte que la pendiente pues se calcula con la fórmula Y2 menos Y1, o sea, diferencia de las Y's entre las diferencias de las X, ¿no? X2 y X menos X1. Ajá. Entonces aquí, por ejemplo, si yo voy a calcular la pendiente desde A hasta B, voy a tomar el punto A y el punto B, y voy a decir que para mí entonces esto va a ser X1, y esto Y1, esto X2, y esto Y2. Entonces dice la fórmula Y2, pues vamos a colocar a 4. Y luego dice menos Y1, Y1 vale 1, precisamente. Ahora, y X2 son 3, menos X1 que sería menos 2. Ah, ok. Pero vamos a cerrar en paréntesis. Sí, pero vamos a hacer una vez la operación para no hacer doble paso. Entonces, menos por menos, o sea, el menos de este número por el menos de la fórmula, eso nos da más. Sí. Entonces aquí sería más 2. Y esto sería 4, le restamos 1. 3 quintos. Quiere decir que esta pendiente desde A hasta B, es igual a 3 quintos. Y ya, tenemos un paso logrado. O 0.6. O 0.6. En decimal. Pero no vamos a manejar decimales, vamos a hacerlo en fracciones, porque es más interesante usar fracciones. Con números Números racionales. Vamos a calcular entonces ahora la pendiente. ¿Qué te parece desde A hasta C? Sí. La pendiente desde A hasta C, igual, vamos a suponer entonces nosotros, vamos a nombrar que esto ya no es X2, sino ahora nosotros vamos a ponerle a C X2. Entonces aquí le ponemos X2, Y2. Entonces la fórmula me dice, escribe a Y2. ¿A quién voy a escribir? Pues a menos 2. ¿Qué es lo que vale? Menos Y1. ¿Cuánto vale Y1? 1. ¿Cuánto? 1. Y luego X2, ¿cuánto vale? 5. Y luego más 2. Más 2, porque acuérdate que el menos de la fórmula por el menos del número, pues es más 2. Sí, es más 2. Que serían menos 3 séptimos. Ok, entonces en esta pendiente tenemos menos 3 séptimos. Pendiente es igual a 3 sobre 7. ¿Sale? Y vamos con la última pendiente. La última pendiente. B y C. O C, B. BC. 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 Ok, vamos a suponer entonces
que para nosotros esto ya no va a ser x1, sino que ahora Va a ser este va a ser x1 y 4 va a ser Y1. y1, y esto de x2, y2. Acuérdate que esto es c. Sí. Entonces vamos a hacerlo. Dice y2, vamos a escribir menos 2. menos 2 Menos 4. menos 4. Perfecto. Y luego x2 que vale 5 menos 3. menos 3. Y esto nos da menos 6. Menos 6 medios. Menos 6 Medios. medios. Y esto ya nos da el resultado. Eso sí se puede simplificar porque nos da un número exacto, un número entero. Que sería 3 Negativo. negativos. Entonces la pendiente de aquí de B a C podemos decir que es Menos 3. menos 3. ¿Sale? Menos 3. Vamos a verificar si es correcto lo que nosotros hemos hecho. Lo podemos verificar de una forma muy rápida, mira. Se dice que esa pendiente es positiva y efectivamente es positiva. Si yo tomo por la izquierda la recta AB y le doy su seguimiento a la derecha, esta recta va subiendo, entonces por lo tanto es ascendente, y si es ascendente entonces quiere decir que es positiva. Por lo tanto, eso me da un indicio de que hice bien las cosas, ¿no? Ahora, esta pendiente, si tomo el extremo izquierdo y voy dándole seguimiento, observo que la recta va bajando, va descendiendo, entonces esta recta es descendente. Aquí, fíjate bien, aquí tú cometí un error, no le puse el signo que sí tiene aquí. Aquí tiene que ser negativo. ¿Por menos qué? 3. Porque va descendiendo, va descendiendo. Y de B a C va bajando, o sea, es negativo. También es negativa. Entonces quiere decir, esto me da indicio de que estoy bien. No juegues con el micrófono porque se te va a caer. Entonces, ya tenemos ya las pendientes listas. Ahora bien, viene lo bueno y lo importante para ti. Calcular los ángulos internos de esa figura. Entonces, bien, calcular los ángulos. Calcular ángulos internos. Calcular los ángulos internos. Los ángulos. Ese símbolo significa ángulos internos. Internos es con el sí. Ángulos internos. ¿Y qué te parece si empezamos por el ángulo A? Sí. El ángulo A. Aquí hay una cosa bien importante antes de comenzar nuestro trabajo. Los ángulos se miden en dos sentidos, sentido positivo y sentido negativo. Si yo mido así un ángulo, lo estaré midiendo en sentido negativo. Si lo mido así, sentido positivo. Sentido positivo. O sea, sentido contrario a las manecillas del reloj es positivo y sentido a favor de las manecillas del reloj es negativo. Entonces yo lo que quiero es medir este ángulo y entonces yo lo mido sentido positivo. Sentido positivo es el que vamos a usar nosotros. Vamos a medirlo en el sentido positivo siempre para que nosotros establezcamos, pues digamos que un patrón o algo que podamos usar siempre que se presente este tipo de problema, ¿no? Medir en el sentido positivo es muy bueno. Ahora, ya sabemos que vamos a comenzar en la recta AC y vamos a terminar en la recta B, por lo tanto, mira, vamos a necesitar usar una fórmula nueva que precisamente nos va a decir cuánto valen los ángulos internos entre esas dos rectas. Y la fórmula que vamos a emplear es una fórmula de geometría analítica muy usada, que dice que la tangente de alfa, o sea, tangente del ángulo, en este caso tangente de A, es igual a M2 menos M1 dividido entre 1 más la multiplicación de M2 por M1. Esta es la fórmula que vamos a emplear para calcular la medida de los ángulos internos
de esa figura. ¿Sale? Entonces, de aquí en adelante, esa será tu fórmula que tú vas a emplear. Entonces, En este tema que nosotros vamos a ver digamos, en esta semana, vamos a estar usando esta fórmula. entonces, Marco Antonio, o sea, abajo donde -2, cuando tengamos el -2, tenemos que multiplicarlo por M1. Bueno, sí, M2, M2. pendiente, las M son pendientes sales. Bien, entonces mira, vamos a checar. Vamos primero a colocar las pendientes que vamos a usar y vamos a ver cuál es M1 y cuál es M2. ¿Sí? Como te vuelvo a repetir, cuenta mucho el sentido en que yo voy a medir este ángulo. Eso creo que es importante y quiero que quede énfasis en que yo debo decidir cómo voy a medir este ángulo. Si lo voy a medir en sentido positivo, entonces esto es M1 y esto es M2. Por lo tanto, entonces, voy a borrar este pedacito, ¿sí? Para que no nos estorbe. Entonces, M1, voy a decir, no sé por qué siempre se me hace aquí un borrón. Bueno, M1, voy a decir que es -3 séptimos. Y M2, voy a decir que es 3/5. ¿Sí? Eso es bueno decirlo siempre, establecerlo. Cuando resuelves un problema de matemáticas que lleva procedimientos mecánicos como este, siempre es bueno, para no equivocarse en los procedimientos que hagamos, siempre identificar con qué estamos trabajando. En este caso, entonces, estamos trabajando con la pendiente de AC y la pendiente de AE, puesto que es el ángulo que queremos medir. ¿Sí? Y siempre identificando en mi fórmula quién va a ser la pendiente 1 y quién va a ser la pendiente 2. Bueno, una vez que establecimos esos criterios, ahora vamos a aplicar la fórmula. Acuérdate que estamos calculando el ángulo A, entonces tangente del ángulo A es igual a M2, pero M2 ¿cuánto vale, Alex? M2, aquí está, atento. Son 2/5. No, 3. 3/5. 3/5. Que si utilizamos en decimal, sea Sí, .6. pero no vamos a usar decimales. Sino con fracción. No le tengas miedo a las fracciones. Las fracciones son números que también se pueden sumar o restar o multiplicar o dividir. Y luego dice menos M1. -3 séptimos. Menos 3 séptimos. Pero aquí una cosa, el número 3 séptimos es negativo. Por lo tanto, si nosotros somos cuidadosos, aquí lo que va a pasar, Alex, es que vamos a proteger ese negativo con un paréntesis. Siempre lo hacemos así, para no equivocarnos. ¿De acuerdo? Entonces, la fórmula me dice que es una resta, pero como el número es negativo, en este caso 3 séptimos es negativo, entonces le vamos a agregar este paréntesis, ¿sale? No se nos olvide. Luego vamos a colocar 1, de acuerdo a la fórmula, más M2. ¿Quién es M2? M2 es 3/5. 3/5 que multiplica a M1, pero ¿quién es M1? ¿Quién es M1, Alex? Atento, Alexis. -3 séptimos. Menos 3 sobre 7, 3 séptimos, ¿no? Sí. Ahora vamos a hacer esta sumatoria, perdón, esta operación de signos. Sí. Este y este se van a multiplicar, entonces sería 3/5 más 3 séptimos. Dividimos y luego 1 más la multiplicación de estos dos. Este se multiplica y este se multiplica. -9 35. Ajá, menos 9, pero como es negativo le vamos a poner así, ¿no? Menos 9 35. ¿Sale? Sí. Bien, ahora, pon atención. Aquí vamos a hacer esta suma. Aquí es donde muchos de ustedes a veces le sacan la vuelta y prefieren trabajar con decimales, con la calculadora, y en realidad eso no nos hace bien.
Sí, Alexis va a explicar cómo se hace la suma. A ver. Pero déjame decirte por qué es importante que tú aprendas a sumar y a restar fracciones. La fracción es un número como cualquier otro, nada más que la diferencia, bueno, pues es que es un número racional, es decir, son dos números que están en razón uno de otro. Muchas veces tenemos miedo al hacer la suma o a la resta de fracciones porque no hemos aprendido bien cómo es el proceso. Sin embargo, yo te invito que si no lo sabes o si no recuerdas, Alexis está dando clases en las tardes a los niños que quieran aprender esos detallitos que a veces de aritmética se nos olvidaron. Y bueno, pues si no, también buscar tutoriales, buscar ayuda de cómo hacer una suma o resta de fracción, porque es importante, es un tema muy importante, las operaciones con fracciones que hemos siempre dejado de lado. Entonces, a ver, Alexis, vamos a sumar. ¿Lo puedes hacer mentalmente o lo vas a hacer aquí? Lo voy a explicar. A ver. Vamos a empezar con 3. Si dan cuenta, es la suma fraccional. El numerador se tiene que multiplicar por pero primero vamos a empezar con los denominadores. 5 por 7 son 35, es lo que vamos a empezar. Y luego ya empezamos con 3 por 7. Más 5 por 3 son 15. Igual a 35 avos o un entero y un 35 avos. Pero así lo vamos a dejar en fracción. Bueno, esto ya está así. ¿Sí? Ya está bien hecho la sumatoria que hizo Alexis. Ahora vamos en la parte de abajo. Vamos a quitar, ¿te parece bien que quitemos el negativo? ¿Sí? Vamos a multiplicar signos más por menos. 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 Entonces sería aquí menos 1 menos 9. ¿Sí? Entonces vamos a borrarlo para no hacer otro proceso. Sí. A veces eso es cansado, escribir tantas cosas resulta cansado, pero bueno, ahorita nos vamos a permitir ese pequeño lujo de quitar ese signo y ponerle menos. ¿Sale? Bueno, ahora sí, un entero menos 9/35 hago. Eso lo puedes hacer mentalmente, ¿no? Hazlo mentalmente si quieres. Un entero menos 9/35 avos. Recuerda que este entero lo puedes partir en 35 partes iguales. Ya lo tengo. ¿Verdad? Ya lo tengo. ¿Cuánto es? Son 26, 35. 26/35 avos. ¿Verdad? Eso es fácil porque este entero se puede partir en 35 veces iguales. Entonces sería 35 entre 35. 35 menos 9, 26. Entonces ya tenemos ahí la división de 26/35 avos. Ahora vamos a dividir, estas dos fracciones, y para una división yo te aconsejo que aquí uses este método. Es muy rápido. Extremo con extremo y medio con medio. Es decir, 36 por 35. No lo multipliques. Por eso te digo, a veces la calculadora está de más. O sea, nunca dependas de la calculadora. Por lo menos no en estas operaciones tan sencillas. Y 26 que multiplica 35. Como ves, el 35 es un factor que se presenta tanto en el numerador como en el denominador. Podemos decir que esto se anula y nos queda solamente que la tangente de A... Sí, al revés, por favor. No, está bien. 36 por 35 y 35 por 26. Sí, porque si no mal recuerdo, el numerador, cuando se divide con una fracción, el numerador multiplica el denominador, pero se tiene que ir para arriba también. Estamos bien ahí. Bien, entonces ahora, tangente de A es igual a 36 sobre 26. ¿Sale? Sí. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es aplicar una función inversa. O sea que A
es igual a tangente, lo que tú ya habías hecho cuando buscas un ángulo. Tangente a la menos 1 de 36 avos. Buena calculadora, como te dice, tangente menos 1. Y lo aplicas en tu calculadora, ahí sí usas calculadora porque no es sencillo calcular sin el aparatito este. Pero hay un detalle que donde pusimos donde los 36 26 avos sea diferente, o sea, 36 entre 54. 26. Ok, este nos da 54.16 grados. Este ángulo entonces mide 54.16 grados. Ahí está. Y terminamos el primer ángulo. Y de esa manera puedes hacer los demás. Vamos a darle una pausa al video. Te invito a ver el siguiente video para que no se haga tan largo la solución de este. Y calculamos en el siguiente video los otros dos ángulos. Entonces este nos da 54.16. Y como ves, es positivo por la forma en que lo medimos, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pausa para que descansar y ahorita volvemos con otro video más. Nos vemos en las siguientes noticias.